Dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hasta aquí nomás. Una vez más, gracias, oh Señor, por tus ricas bendiciones en este día tan precioso, día que nos recuerda que nuestro Salvador se ha levantado entre los muertos, reina y pronto regresará nuevamente, como también cantábamos en el himno anterior. Qué bendición, oh Señor, esperar tu regreso. Ahora hemos abierto la Escritura y siempre anhelando que tú la utilices para hablar con cada uno de tus hijos y aún tratar con aquellos que no te conocen. Creo que cualquier porción puede ser útil para que tú atraigas pecadores hacia ti, ¿sí? Así que por eso pedimos tu bendición, Señor. Como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unos días me interesé en saber un poco acerca del Papa Francisco, con respecto a la protección que le brindan a él, ¿verdad? Allí en el lugar donde residen. Quería saber un poco acerca de la seguridad, cómo cuidan a ese hombre tan importante en el mundo, ¿no? No es tanto él el importante, sino la función que cumple dentro del catolicismo, ¿no? La investidura que tiene, por así decirlo. Y sinceramente no me sorprendí tanto. Yo esperaba algo más sofisticado en cuanto a su seguridad, pero no, nada de eso, no, nada de soldados y armamentos, ni tecnología. Cuenta con lo que llaman la Guardia Suiza, ¿sí? Un grupo de jóvenes entre 19 a 30 años, obviamente suizos, desde 1,74 m en adelante, con buena salud, que profesen el catolicismo, obviamente, haber cumplido con la instrucción básica en las Fuerzas Armadas de Suiza y poseer el título de bachiller, ¿sí? 135 hombres que están allí en el Vaticano. Pero nada de otro mundo, ¿no? Cualquiera podría hacerle daño si se dispusiera a hacerlo. Obviamente cuando él se despliega hay otro tipo de protección, supongo. Pero eso ya depende más del país que lo llama, que lo invita, y no tanto en él, ¿no? Bueno, luego pasé a leer sobre la seguridad que le brindan al presidente de los Estados Unidos. Hoy Joe Biden, ¿no? Y ahí sí que es tremendo. Cada paso que da está monitoreado. El lugar donde reside, la Casa Blanca, está toda blindada. Aún las 147 ventanas que tiene están todas blindadas y resisten hasta cualquier arma de alto calibre. Eso se comprobó en el 2011 cuando alguien disparó 2 veces y ni siquiera hizo un rasguño al vidrio, ¿no? Sensores de presión en el jardín, tecnología infrarroja que alertan a los 4.000 hombres del servicio secreto. El espacio aéreo está restringido a unos 20 kilómetros aproximadamente y tiene una capacidad, un sistema de defensa capaz de derribar aviones, helicópteros, drones o todo objeto que vuele por allí, ¿no? Y si todo esto llega a fallar, el presidente tiene un búnker subterráneo capaz de soportar armamento nuclear. Tremenda seguridad la que le dan a este hombre, ¿no? Bueno, ni hablemos del avión que lo traslada y aquel que lo escolta, que son aviones militares, también posee helicópteros, y aún los vehículos que los trasladan están todos blindados. Por lo general son 2, que uno sirve como señuelo. En el vehículo llevan hasta sangre por si el presidente necesitara una transfusión. Tremendo como lo cuidan a este hombre. Por un lado, si logran matar al presidente de los Estados Unidos, el país como que demostraría cierta vulnerabilidad, ¿no? Y los enemigos como que tendrían un huequito. Pero por otro lado, es un hombre con una función muy importante, quieras o no, es así, y por lo tanto el país tiene la responsabilidad de cuidarlo. Por eso todas estas cosas que mencioné. Ahora, salvando la distancia, ¿sí? Olvídese de los aviones, olvídese de los coches blindados y las fuerzas secretas, pero los
los ancianos de una iglesia también tienen una responsabilidad muy, muy grande. De hecho, muchos creen que mayor que la del presidente. Bueno, son áreas distintas, ¿no? Ellos proclaman el mensaje de la palabra de Dios para edificar al pueblo del Señor, llamar a los pecadores al arrepentimiento. Son los responsables de apacentar la grey del Señor, como dice el apóstol Pedro. Esto implica enseñanza, exhortación, oración por los enfermos, Santiago 5, bautizar a los creyentes, servir los sacramentos y más. Y la iglesia también tiene una responsabilidad con sus líderes, ancianos o pastores, ¿sí? Y es la de cuidarlos, protegerlos. Por un lado, los pastores cuidan a las ovejas, por otro lado, las ovejas cuidan a sus pastores. La pregunta que cabe acá es, ¿de qué manera la iglesia puede cuidar a sus pastores? Es una pregunta muy importante por el contexto en el cual nosotros vivimos hoy, en el cual escasean los pastores. Pocas iglesias logran formar ese liderazgo plural de varios ancianos por la escasez. Estaba leyendo una estadística del año de 2012 de un ministerio que se centra en los pastores, que decía que por mes 1.500 pastores renuncian al ministerio. Otra estadística dice que el periodo de tiempo en el cual desarrollan su ministerio es de 3 a 7 años y después abandonan el ministerio. Factores, muchos. Estrés, cansancio, quejas, murmuraciones, problemas financieros, etc. Pero vale la pena preguntarse de qué maneras la iglesia puede cuidar a sus pastores. Así se evita llegar a esto, ¿no? Más allá de la oración, obviamente. Y creo que sí los hay. Hay maneras en las cuales la iglesia puede cuidar a sus ancianos, ¿sí? La porción que hemos leído nosotros nos ofrece por lo menos 3 maneras en que la iglesia cuida de sus ancianos. Estamos en una sección, ustedes saben, en el cual el apóstol Pablo, quien no está presente en Éfeso, está instruyendo a su hijo en la fe, Timoteo, acerca de cómo tiene que conducirse él en la casa del Señor, mandamientos específicos que tiene que hacer. Probablemente Timoteo lo estaba esperando, se cree que Pablo nunca regresó, pero con esto él iba a andar bien conduciendo a la iglesia. Ya se le ha instruido en cómo proceder cuando los diferentes grupos de la iglesia pecan. Ya se le ha instruido en cuanto a cómo cuidar a las viudas de la iglesia. Y ahora, si bien el texto tiene que ver específicamente con lo que está sucediendo en la iglesia de Éfeso, nosotros también tomamos estos principios que hemos leído hoy y aprendemos cómo la iglesia puede cuidar a sus pastores, ¿no? Por lo menos 3 maneras veo eso aquí. Bueno, la primera manera, o el primer punto en que la iglesia cuida a sus ancianos es dándole el doble honor que merecen por causa de su obra. ¿No dice eso el versículo 17? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entendemos que, a diferencia del versículo 1, acá ancianos está hablando de los líderes de la iglesia y no de los abuelos, de las personas mayores, como ya hemos visto cuando abordamos el comienzo del capítulo 5. Y Pablo dice que si estos hombres gobiernan bien, entonces deben ser tenidos por dignos de doble honor. Explicaremos cada parte de este versículo para poder entender qué es lo que le dice Pablo a este joven pastor. El hecho de que nuestra Reina Valera traduzca gobiernan bien puede sonar un poco tirano el pastor, como que bueno, ejerce un dominio como un emperador gobierna su nación, ¿no? Pero obviamente no es ese el significado. Gobiernan acá básicamente significa estar de pie ante o estar colocado delante, ¿sí? Los ancianos de la iglesia están al frente de la congregación, liderando y conduciendo a través del servicio y el ejemplo. Esta es la misma palabra que se utiliza en 1 Tesalonicenses 5, que tenemos traducido como presidir. Ahí leemos en los versículos 12 y 13, yo se los leo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Eso es parte del gobierno de los ancianos en la iglesia. Trabajar, presidir, amonestar, entre otras cosas. Si volvemos atrás, recordarán ustedes entre los requisitos de aquellos que aspiraban al ministerio pastoral que vimos en el capítulo 3, uno de ellos era que gobiernen bien su casa. Pues si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿No? Ahora, ¿cómo es que un hombre gobierna su casa? No es que dice, quiero el almuerzo, no gobierna de esa manera. Obviamente sirviendo, liderando de diferentes
manera. Y notan cómo Pablo intercambia gobernar con cuidar. Esa es la idea. Los ancianos que gobiernan bien, que cuidan bien a la iglesia, ¿sí?, deben ser tenidos por digno de doble honor. Esa es su función. Ahora, esto no significa que pueda haber dos categorías de ancianos, ¿no? Los que gobiernan bien y los que gobiernan mal. Obviamente los que gobiernan mal ni siquiera deberían estar en el ministerio. La iglesia no debería permitir eso. Aquí viene tal vez la parte más controversial para algunos. ¿Qué significa que sean tenidos por dignos de doble honor? Se ha proporcionado por lo menos 5 interpretaciones, están básicamente relacionadas, las voy a citar y luego vamos a buscar la respuesta que considero que es la más adecuada por el contexto, obviamente, ¿no? Primero, doble honor implica honor y honorarios. Deben recibir honra y una recompensa material. Segundo, amplia paga, mejor remuneración, el doble del salario que reciben. Algo así, pero con variaciones personales. Tercero, el doble del honor debido a las viudas, o una porción de las primicias de las viudas. Interesante. Cuarto, honor como hermanos y honor como gobernantes, u honor en cuanto a edad y honor en cuanto al oficio. Y quinto, honor como ancianos, honor adicional como quienes gobiernan en forma excelente. Esto lo provee el comentarista William Hendrickson. Ahora, decir que doble honor significa doble remuneración me parece forzar un poco el texto, porque estamos suponiendo que doble significa cantidad, y no significa eso, luego lo vamos a ver. Decir que deben recibir honor como hermanos y honor como gobernantes no está tan mal, porque en otras porciones nos encontramos oraciones como la siguiente, por ejemplo, Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Eso implicaría tenerles mucho respeto. Y el pasaje que nosotros hemos leído de 1 Tesalonicenses 5 dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces decimos, acá está el doble honor de los ancianos que se merecen. Sin embargo, el contexto inmediato nos dice que doble honor implica remuneración, ¿sí? Es decir, un pastor que se dedica a la predicación y la enseñanza, la congregación debe lisa y llanamente pagarle. Claro que sí. El versículo 18 nos lo deja ver de inmediato diciendo que el obrero es digno de su salario. ¿Recuerdan cuando hablamos del honor que la iglesia debía darle a las viudas? ¿Qué implicaba? Remuneración económica. Interpretamos de la misma manera aquí en honor, ¿sí? Los pastores que se abocan a la tarea de predicar y enseñar deben recibir ese doble honor. Ahora, yo dije que es controversial, pero no hay nada nuevo aquí. Ustedes que leen las escrituras saben que desde el primer templo es algo que ya se practicaba. Había personas que tenían que ser sostenidas por otras. Los levitas y sacerdotes, por ejemplo. Dios instituyó que estas personas se abocaran de lleno al servicio a tiempo completo y quiso hacer participante al pueblo sosteniéndolo. El pueblo traía ofrendas y diezmos y parte de eso iba a estas personas que se dedicaban a servir en el templo, ¿sí? Así que no hay nada nuevo. Jesús también, cuando comenzó su ministerio de predicación, ¿de qué vivía? Y del sostén que le daban a otras personas. Hay personas que ofrendaban para que él pudiera seguir adelante con el ministerio. Los apóstoles también eran sostenidos por las iglesias. El mismo apóstol Pablo también. Ahora, es cierto, hubo ocasiones en las cuales Pablo decidió voluntariamente no ser sostenido. ¿Pero por qué? No porque no le correspondía, sino que porque en ese momento él creyó que era lo mejor por causa del evangelio. Pero en muchas otras ocasiones Pablo vivía de las ofrendas de las iglesias. De hecho, en sus cartas, por ejemplo en Filipenses, vemos como él agradece por el dinero que los filipenses le habían enviado. Él vivía de eso también. Luego vamos a analizar un poco más esto con detalle. Ahora, volviendo al doble honor de los ancianos, noten que Pablo habla de aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Es un oficio, ¿sí? Un arduo oficio. Saben que en el griego, por ejemplo, por lo menos tenemos 2 palabras que se traducen acá en el Nuevo Testamento como trabajar. La que Pablo está escogiendo acá es copiao e implica algo más que simplemente trabajar. Es trabajar duro,
sentir fatiga. Es la misma palabra que utiliza en 1 Corintios 4:12 para decir nos fatigamos. Entonces, aquellos que se dedican al arduo trabajo, que se fatigan predicando y enseñando, tienen que ser tenidos por dignos de doble honor. Esto no significa que el anciano tiene que ir a la plaza principal a las 8 de la mañana y predicar hasta las 5 de la tarde como para justificar el arduo trabajo. Pablo no está hablando de tiempo que predica, sino de lo fatigoso que es esa labor. Y esto también nos dice que puede haber ancianos que a lo mejor no se dediquen enteramente a la predicación, ¿sí? Porque acá Pablo está diciendo mayormente, exclusivamente, particularmente los que se dedican, eso sí tienen que ser tenidos por digno de doble honor. Pero siempre, mis queridos hermanos, las iglesias tienen que tener por lo menos una persona que se dedica de lleno al estudio, la enseñanza y la predicación. Y esa persona tiene que ser tenida por digna de doble honor. Si pueden sostener a 3 o 4, mucho mejor. Quiere decir que la obra ha crecido y que el ministerio es de mayor alcance todavía. Pero alguien tiene que estar abocado a ese trabajo. En el versículo 18, Pablo argumenta esa remuneración económica a los ancianos. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No es una sugerencia que está dando que nace de su experiencia como predicador, ¿eh? No. No es una consideración que él tiene por sus colegas, no. La Escritura dice que esto debe ser así. ¿Qué inferimos? Que si no es así, entonces la iglesia está desobedeciendo en algo. Bueno, la primera referencia es a una cita de Deuteronomio 25:4, un mandamiento de la ley. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Saben que 1 Corintios 9, que luego vamos a ver, Pablo citando este texto, dice que lo dice por nosotros, que no está hablando específicamente de los animales. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El buey que está trabajando en el campo tiene derecho a comer de su esfuerzo. No le pongas un bozal. Deja que él también se alimente mientras está trabajando, ¿sí? Esto dice el pastor MacArthur. La idea de Pablo es obvia. Dios estableció que los animales que trabajan para proporcionar alimento físico para otros deben ser alimentados. ¿Cuánto más querrá Él que los fieles pastores que proporcionan alimento espiritual a sus necesitadas ovejas sean provistas? La segunda cita es muy interesante, porque son palabras directas de boca del Señor. El Señor lo dijo eso. Digno es el obrero de su salario. ¿Cuándo dijo el Señor eso? ¿Recuerdan cuando envió a 70 de sus discípulos a predicar en diferentes lugares? Él les dijo que no llevaran nada, ni bolsa, ni alforje, ni espada. Y que la comida que te den, comela, la bebida que te den, bebela. Y ahí dijo, porque digno es el obrero de su salario. Si ustedes están realizando la labor de anunciar el Evangelio, corresponde que también reciban algo material por eso. Ahora, Pablo dirá todo esto que está diciendo, pero de una manera más, se explaya más y de una manera más contundente en 1 Corintios capítulo 9. Y quiero que me acompañen ahí porque versículos muy interesantes. Vamos a leer desde el versículo 1, 1 Corintios 9. Primera Corintios 9, 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, ¿no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas
comen del templo y que los que sirven del altar participan, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Tremendo, tremenda porción. Pablo dice que era un derecho que él tenía como apóstol y predicador del Evangelio el ser recompensado económicamente. En ese contexto no lo exigió para no poner ningún tropiezo, obstáculo al Evangelio. Pero eso no eximía a la iglesia de su responsabilidad. Claro que no. Que él no haya querido no significa que la iglesia no le debía. Él dijo, si sembramos lo espiritual entre ustedes, ¿es gran cosa si cosechamos lo material? Si los buenos pastores te están haciendo un bien en tu vida espiritual, ya sea por la predicación, la consejería, el discipulado, si se están esforzando por la obra del Señor, si están amando a las ovejas, ¿no te parece que deberían ser provistos de lo básico para vivir? Lo que Pablo está diciendo. Claro que sí. Lo más contundente es lo del versículo 14. Así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan también del Evangelio. Una cosa es ser un vividor, ¿no? Otra cosa es vivir del Evangelio. Por lo tanto, queridos hermanos, corresponde a las iglesias que sus ancianos sean tenidos por digno de doble honor. Esta es una manera, primeramente, de obedecer al Señor, de obedecer lo que la Escritura dice, de honrar lo que la palabra dice que hay que hacer. Cuando la iglesia sostiene a sus pastores antes que recompensar a un hombre, está honrando lo que la Biblia dice. Es decir, no estamos haciendo ninguna hazaña, estamos solamente obedeciendo lo que la Escritura dice, como en otras áreas de la vida. Y luego también están cuidando a sus líderes para que ellos puedan servir con alegría y no de una manera quejosa. Hay congregaciones que hambrean a sus pastores, lamentablemente. No, el pastor tiene que ser humilde y él tiene que vivir por fe. El problema es que cuando el pastor va a la carnicería no puede pagar con fe. Necesita efectivo en mano, ¿sí? Obviamente. Ahora, decirle a un pastor que dedica su tiempo completo al estudio, la predicación y la enseñanza, que tiene que buscarse un trabajo aparte del que ya tiene, es básicamente decirle que su trabajo no sirve, es no honrar lo que la Escritura dice, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, y es menospreciar el llamado de Dios a su vida. Si las iglesias no cumplen su responsabilidad de honrar a sus ancianos, pienso que tampoco deberían esperar las bendiciones de parte del Señor. Comenta Warren Wiersbe: es el plan de Dios que las necesidades de sus siervos sean suplidas por las iglesias locales. Y Dios bendecirá a las iglesias que son fieles con sus siervos. Si una iglesia no es fiel y las necesidades del pastor no se suplen, se está dando un mal testimonio. Y Dios tiene maneras de tratar con esa situación. Él puede proveer a través de otros medios, pero la iglesia perderá las bendiciones. O Él cambiará a su siervo a otro lugar. Los buenos pastores son una bendición de Dios para la iglesia. Y la iglesia debería considerar eso y darle el doble honor que merecen por causa de sus obras. Cuando esto no sucede, hay una serie de problemas que pueden surgir en la vida del pastor, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, etc. Su esposa puede estar descontenta y eso es un problema para el pastor. Sus hijos pueden crecer con resentimiento. ¿Pero cómo? Mi padre, que es pastor, está abocado a la obra y la iglesia no lo recompensa, y van creciendo con esa amargura en contra de la iglesia. O el pastor puede comenzar a perder a su familia. Y si pierde su familia, también pierde el ministerio. Es así. Por eso corresponde que la iglesia dé ese doble honor a sus ancianos. Ahora, una pregunta que puede surgir es: ¿cuál debe ser un salario de un pastor? Porque acá dice doble honor, pero no da un monto específico. Algunos podrían decir, bueno, doble honor significa un doble de un salario básico. ¿Cuánto es la canasta básica? 2.50. Bueno, dale 500. Suena bastante lindo, pero no es lo que dice el texto, ¿no? Deberíamos buscar otras porciones del Nuevo Testamento en la que se utiliza esta palabra doble como para tratar de arribar al significado, ¿no? En Mateo 23:15 encontramos esa palabra. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces
más hijos del infierno que vosotros. Ahí en 2 veces se utiliza la misma palabra que tenemos acá para doble honor. Ahora, ¿cuánto es ser 2 veces más hijos del infierno? Y estamos en la misma, ¿no? No tenemos una cantidad. Lo mismo tenemos en Apocalipsis 18:6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Ahí se utiliza la misma palabra. Ahora, la idea con doble honor no es darnos una cantidad específica, ¿no? Sino una remuneración que merece, digna por causa de su obra. Ese es el punto. Nuestro caso, digno de doble honor, es darle una remuneración que por lo menos a él le alcance para vivir, ¿no? Lo básico. Puede comer y puede vestir, bueno, está perfecto. Eso sería doble honor. No podemos pensar que Pablo está hablando acá de que el pastor debe vivir como un rey, ¿no? Porque él mismo dijo que había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. No es eso. También sabemos que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, tiene que ser un honor que por lo menos él pueda suplir las cosas básicas que necesita para vivir. Si tiene para comer, si tiene para vestir, adelante. Ahora, conforme prospera la iglesia, también debería prosperar el pastor. El problema con muchas iglesias es cuando solamente el pastor prospera. Ahí hay gato encerrado. Pero debería ser así. Claro que sí, si tiene derecho. Ustedes saben que hay congregaciones donde termina la reunión, el pastor se puso la caja de las ofrendas al hombro y cuéntenla como quiera. No hay nada que hacer. Bueno, eso no es ético y ni siquiera es bíblico, ¿no? Sin embargo, mis queridos hermanos, que un árbol no tape el bosque, que los casos de corrupción en las iglesias por los pastores, que el enriquecimiento a costa de la fe no obstruya lo que la Biblia enseña claramente en cuanto al sostén económico de los ancianos. Muchas veces hemos dejado que lo que sucede afuera moldee nuestra mente y no lo que la Biblia dice. Conocemos de casos de corrupción que el pastor aparece con un BM y cosas así. Sí, ahí está. Y entonces el hermano ya no quiere ofrendar, ya no quiere aportar. ¿Por qué? Que un árbol no tape el bosque. Claro. Bueno, la iglesia puede cuidar de sus pastores dándole el doble honor que merecen, ¿sí? En segundo lugar, la iglesia cuida de sus pastores cuando los protege de falsas acusaciones. Versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hay algo imposible de suceder en las iglesias. ¿Qué es lo imposible? Es que en tal iglesia no haya críticas y acusaciones contra sus líderes. Siempre las habrá. Y por muchas razones. Descontento de algún miembro, gustos personales, celos, envidia, resistencia a la autoridad bíblica, el pastor le hizo un llamado de atención, una prédica le ofendió, la corbata no hacía juego con la camisa, etc. Todas estas cosas pueden desencadenar en una acusación, crítica, calumnia, chisme o cualquier dardo que pudiera servir para dañar la reputación del pastor y hacerle un daño al ministerio que está desempeñando. ¿Y cuántas iglesias han explotado por un simple comentario? Noten, mis queridos hermanos, que Pablo no está hablando de una posibilidad dentro de la iglesia. Timoteo, si en algún momento llegara a suceder que acusan a los ancianos, vos fijate. No, da por sentado que eso sucederá. ¿Por qué? Pablo conoce las Escrituras. Sabe cómo lo acusaron a José. Sabe cómo lo acusaron a Nehemías, a los profetas. Él mismo fue acusado, el Señor fue acusado. La advertencia de Pablo a Timoteo era que se asegurara de los hechos. Que no lo incluyera en su mente de manera inmediata cuando una persona viene a él y quiere acusar a otro líder, ¿no? Timoteo, no tengas en cuenta las acusaciones contra un anciano sin fundamentos. No las recibas, no le prestes atención. Por eso establece un principio que encontramos también en la ley, ¿no? Se nos ha hecho conocido esto que él mencionó. Luego el Señor también aplicó eso para la iglesia en Mateo 18. Otra vez Pablo lo citó en 2 Corintios 13 y aquí nuevamente. La razón, el propósito por el cual se exige 2 o 3 testigos es para que haya una confirmación del caso, ¿no? No solamente una persona con malas intenciones que viene a acusar a otra, ¿sí? Esa práctica judía antigua protegía a las personas de las acusaciones apresuradas o malignas. Y esa protección
debe aplicarse a los ancianos, que por lo general son los que más acusados son. Pero obviamente por el tipo de ministerio que desarrollan. Es un ministerio público, es decir, están más expuestos que otros miembros de la iglesia. Ahora, esto no es un permiso para que el acusador comience a buscar dos o tres testigos que congenien más o menos con él y así tener un mini ejército para poder lastimar al anciano. Claro que no. Siempre habrá personas que buscarán a otros que sean receptivos al chisme, la calumnia, como para congeniar. Hay que tener cuidado. El propósito, en el caso que haya habido pecado, siempre tiene que ser la restauración del anciano y no hundirlo más de lo que probablemente se encuentra. Ahora, este cuidado que Timoteo y la iglesia debe tener tampoco quiere decir que los pastores son incuestionables, ¿no? Y que nadie le puede decir nada ni hacer llamado de atención por algún pecado, etc., ¿no? Luego vamos a prestar atención al versículo 20 que derribaría esto. Pero sí es una advertencia en contra de aquellos que acusan maliciosamente y sin fundamentos. En las Escrituras, queridos hermanos, es un asunto demasiado serio acusar falsamente a los siervos del Señor, ¿sí? Hay muchas porciones que nos hablan de esto. Yo siempre pienso en David. Cuando él tuvo a su merced al rey Saúl para quitarle la vida, temió y no lo hizo. El pequeño ejército que estaba con él decía, ahí está, matalo, matalo. Él no lo hizo. En cierta oportunidad solamente cortó la orilla del borde del manto de Saúl. Y la Escritura, ¿qué dice? Se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. 1 Samuel 24:5. Ya el rey Saúl había sido desechado por Dios, ¿sí? Todo lo que quiera. Pero fue el Señor quien lo había llamado a ser rey. Y eso es lo que David estaba respetando. Por eso habla de él como el ungido de Jehová, a pesar de lo que era. Tremendo, ¿no? ¿Recuerdan que en cierta oportunidad vino una malecita diciendo que él había matado a Saúl? Él pensó que David lo iba a poner al hombro o que le iba a poner una corona. Terminó siendo ejecutado por levantarse en contra de aquel que Dios había ungido. Ya hemos hablado también de la rebelión de Coré y todo su séquito en contra de aquellos que estaban en el liderazgo. La tierra se abrió y los tragó vivo al Seol por murmurar contra los siervos del Señor. Tremendo. Bueno, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, ¿cómo la iglesia protege a sus ancianos de las acusaciones? El procedimiento tiene que ser igual para todos, mis queridos hermanos. Si alguno tuviera alguna queja contra otro, sospecha o lo que sea, debe acercarse al hermano, charlar de manera personal y nunca ir a buscar a otro para hacérselo saber. Cuando se te acerquen, ¿escuchaste lo que dijo el pastor? Yo no estoy de acuerdo con él. ¿Viste que su hijo es bravísimo? No, yo prefiero al otro pastor que estaba antes. El líder de jóvenes anda en cosas raras. Tu respuesta debería ser, mirá, si tenés algo en contra del pastor, del líder o lo que sea, andá y hablar con él. No me lo cuentes a mí. ¿Por qué me lo cuentas a mí? Lisa y llanamente. Así se procede, hermano. Hay que cortar de raíz la crítica, el chisme y la murmuración por amor al Señor, por amor a la iglesia, por amor a los ancianos. A lo mejor diga, no, me lo cuenta a mí porque yo soy una persona de confianza. No, ¿sabes por qué te lo cuenta a vos? Porque sabe que sos una persona receptiva al chisme, a la murmuración, a la crítica. En otras palabras, estás en la misma condición de aquel que acusa falsamente. Por eso te busca a vos. Así. Pregunto, ¿por qué no va a contar la acusación al hermano fulano o a la hermana fulana o a algún otro líder? Porque saben que esos hermanos son rectos y lo van a sacar a cintazo. ¿Por qué me contás un chisme a mí? ¿Sí? Bueno, hay que ser directos, sabiendo que un poco de levadura leuda toda la masa, sabiendo que una acusación puede hacer explotar a una iglesia. De esa manera proteges a los ancianos. Pero también estás protegiendo a la misma iglesia de que no avance a cosas mayores. Por acusaciones sin fundamentos, ministros y ministerios han sido gravemente dañados. No seas partícipe de eso, prestando tu atención, ¿sí?
Cuiden a sus ancianos, respondan de manera directa. No te permito que los acuses de algo que no tenés pruebas, ni que te pongas en el lugar del Señor a juzgar las intenciones. Probablemente la persona luego te incluya a vos en su lista de enemigos, ¿sí? A quien criticar también, pero estarás protegiendo a la iglesia y a sus ancianos, ¿sí? Contra un anciano no admitas acusación, dice Pablo a Timoteo. No prestes atención si no tiene ni siquiera fundamento. Vino con maldad a acusarlo al otro y no tiene ni siquiera hay testigos. ¿Quién avala esa acusación? ¿Los otros líderes también lo avalan? No. ¿La iglesia lo avala? No. Entonces, ¿dónde está el problema? En el corazón del acusador. Ahí está el problema. En tercer lugar, la iglesia cuida de sus ancianos cuando los confronta con su pecado. Versículo 20. A los que persisten en pecar, está hablando de los ancianos, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Por un lado, los ancianos tienen que ser protegidos de falsas acusaciones, pero esto no significa que la iglesia tenga que hacer la vista gorda ante aquellas que sí son verdaderas. Los ancianos también se equivocan, también cometen pecado y necesitan ser confrontados. Esa es una manera de mostrarle amor, de protegerlos a ellos, a los otros ancianos y también de proteger a la misma iglesia. Ir en confrontación llenos de amor cuando lo invitas al arrepentimiento. Acá entendemos que si Pablo está pidiendo una reprensión pública a los ancianos, es porque ya se han agotado los otros recursos de ir y hablar de manera personalmente. El anciano persiste y persiste en el pecado, entonces corresponde que públicamente se haga esa reprensión. ¿No se ha querido arrepentir? Bueno, vamos a toda la iglesia o delante de los otros ancianos. El anciano no se puede esconder detrás de su posición de líder. El pecado tiene que ser corregido independientemente de la función dentro del cuerpo. Y acá creo que hay un asunto más serio en cuanto a los líderes. Si el anciano persiste en pecar, llega un punto que tiene que ser destituido del liderazgo, lisa y llanamente. No puede ejercer más esa función entre la congregación. Así de una. Imagínense que sea un pecado moral, cometió adulterio o algún otro pecado. La iglesia tiene que destituirlo de su cargo. Es así. Porque ha dejado de ser irreprensible. No puede ejercer el cargo. Ese proceder de la iglesia, destituyendo al anciano de su cargo, ayudará a que los otros ancianos y aún los miembros tengan un temor reverente. Por eso Pablo dice que para que los demás también teman, los otros ancianos o toda la iglesia. Siempre debemos recordar que la iglesia es del Señor Jesucristo. Ningún pecado tiene que ser tolerado. Ahora, si Timoteo se acobardaba un poco en aplicar estas cosas, noten el versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, ¿no? Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, mira, Dios te está viendo. Dios está viendo lo que estás haciendo en la congregación, delante de Él está. Ahora, muy interesante que Pablo incluya en esta expresión a Dios el Padre, al Señor Jesucristo, y por qué también a los santos ángeles escogidos, ¿no? Bueno, nosotros por otras porciones sabemos que los ángeles observan a la iglesia y aprenden de la multiforme sabiduría de Dios. Así dice Efesios capítulo 3. Timoteo no debería inclinarse ni para el lado del acusador ni para el lado del acusado. Ser imparcial. Bueno, una tarea muy difícil porque él es un pastor joven y probablemente tenga que acercarse a otros ancianos que son mayores que él. Le va a resultar difícil llevarlo a cabo, pero debería hacerlo igual. Él tiene que encontrar estímulo en el hecho de que Dios mismo está velando por la santidad de la iglesia. A lo mejor para los miembros es más difícil tener que confrontar a un anciano, ¿verdad? Por ahí su posición, no sé, un poco intimidante o si resulta que no era tan cierta como yo pensaba y después termino yo embromado. Deberías hacerlo, porque en última instancia esto es protegerlo también, de que el corazón del anciano se endurezca por el engaño de pecado. Así que si el Señor te permite ver que está en una falta, en un pecado, adelante, tenés que ir a reprenderlo. Así procedemos como Mateo 18 enseña. Bueno, de estas tres maneras la iglesia puede cuidar a sus ancianos, dándole el doble honor que merecen por causa de su obra, protegiéndolos de falsas acusaciones y confrontándolos con su pecado. Es decir, la iglesia tiene una parte muy activa también en todo esto. Que el Señor nos ayude a honrar su palabra.
Vamos a orar.